partición en dos del soporte, ¿no? Sí, sí. Hace cuestionar al espectador, ¿no? O sea, prácticamente es un vestuario de arlequín, ¿no? Sí, sí. Y un zapato de mujer, ¿no? Muy rojo. Entonces, cada cual, respecto a su experiencia, pues le dirá una serie de cosas. Es como una obra que cuestiona, que pregunta, donde puedes meter tu psicología y tu vida, ¿no? Tu forma de pensar, ¿no? No se nos olvide Teresa Guerrero. Teresa Guerrero es un imprescindible. Con ella, ¿no? La interrelación del que lo observa y el que tiene su experiencia también, ¿no? En fin, me parece un trabajo muy envuelto, muy precioso. Sí, observar es una mujer, ¿no? Sí. Él, pues bueno, intenta actualizar el arte ibérico. El arte ibérico, y tenemos que hablar nosotros de vaina, de Torreparedones. Torreparedones, sabemos que hay un santuario ibérico con esposos, y la mayoría de los esposos son mujeres. ¿Sí? Eso, para saberlo. Entonces, ella, de alguna forma, de lo ibérico, de Torreparedones, por supuesto, pues lo hace contemporáneo, esa imagen que está hecho con seda. Es una delicadeza, todas las partes de la cara, esos pelitos que tiene para imitar lo ibérico. En otra obra son bronce. Parece bronce, ¿verdad? Pero por eso que el arte ibérico, tanto por ciento bastante elevado, se necesitaba mucho. Pero sin embargo, esa figura, para algunas personas, ¿no? Puede resultar que es masculina, porque la luz está cerca y ve. Para observarla, para callar un ratito y mirarla. Lo merece, lo merece. ¿Y ella está en activo ahora? Sí, esta mujer es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y es una escultora conocida mundialmente, no solamente cordobesa y española. Tiene exposiciones, pues va a venir también, porque no durante estas navidades va a venir también ella, la escultora, Teresa Guerrero. Es una está hecha perfecta. Luego esa sensibilidad que tiene, ¿no? Ese gesto. Sintetiza. Para que se quede la escena, para que no llegue. Sí. Muchas veces ponen muchos detalles y ya se pierde uno. Eso es tira, ese cuadro está hecho con tira de esa de... ¿Y lo de seda? No, la tira de pintor, sí. De carcelero. Sí. De los pintores, es parte del proceso y se queda ahí. Está muy bien porque es muy auténtico. O sea, yo he empleado eso y eso se queda ahí, porque es parte de la vida de la obra. me llama la atención que pinta de esa de carnicero. Sí, yo lo uso mucho. Para mí es imprescindible. Tengo pinta de carnicero por todo el carnicero para pintar. Para dejarla, para transponer, Para delimitar. Es que para hacer una línea recta, ¿para qué tienes que rechazar una línea de carnicero? Sí, claro, vamos, que son los pintores. ¿Por qué? Porque el tira no tiene mucho, si hay una técnica que se trata de demostrar que tiene curso. Y entonces ella lo ha hecho lo mismo. Lo ha hecho aquí, y ¿qué es lo que ha hecho? Que no lo ha quitado. Como dice Sofía. Lo ha dejado porque forma parte. Sí, no, este papel, esto es papel, cartón pluma. Cartón pluma. Pasamos para acá, ¿no? todo lo que la imaginación de
así un esto, pero mientras explicamos, para que se hable esto un poco, no sé si la batería. Bueno, esto decía, es que yo nos pusimos allí, ¿te acuerdas? Y Carmen Osuna, que era otra artista brillante dentro de, era, siempre será, pero vamos, ceramista, y era una ceramista ya consagrada, era buena, pero cambió, dice, yo no me puedo estancar. Y aquí hizo una representación de varias cabezas, que no era esta nada más, aquí era una, y fue lo último de la inauguración de la exposición, en el cual vemos la imagen y el sonido, arte sonoro, que no solamente nos debe de llamar la atención el sonido, que ella pues, empezaba a tocar todo, cada eso tiene un sonido distinto. También una misa de mezcla, sí, también, y haciendo música por fin. Esto es hoy ya, bueno, hace ya tiempo, una asignatura de Gallarte, el arte sonoro. Esto, cuando ella empezó allí en la escuela, era como una barbaridad, son palabras de ella. Están diciendo, yo vengo aquí a ver a aprender a dibujar y a pintar, no vengo esto que es, y ahora van justo lo contrario. Vienen buscándola para hacer esto que es novedoso, no solamente ahora, ya hace tiempo. Una reforma, porque ella cantaba, hizo 3 piezas musicales, 3 movimientos, basado en la música del siglo XVI, que me he empapado. Sí, está empapado, bien. En que el compositor se planteaba la imaginación por encima de lo tradicional, de las composiciones musicales. y entonces ella hace una similitud de la cabeza, la psicología humana y lo que es la peluquería, como trabajo escultórico, pictórico y creativo. Entonces, bueno, pues la performance resultó divertida, potente, rompió, interesante, sí, dio un punto muy importante y además fue una artista muy interesante. ¿Y cómo era su nombre? ¿Cómo era su nombre? Carmen Osuna. Carmen Osuna. La autora de... ¿Y de dónde es? Es de la Rambla. La idea de la exposición es Córdoba y provincia, artistas tenemos la Rambla, tenemos de Montilla, de Baena, y estos son objetos de peluquería de academia. Y ahora, por ejemplo, este que está numerado, cuánto le va a cortar el pelo, también está totalmente numerado. Bueno, pues podemos hablar de esto y hay algo que la tenemos aquí, ¿no? Bueno, Julia Hidalgo. Bueno, Julia Hidalgo ya, ahora por cierto, va a exponer a la Fundación Botín. En diciembre, ¿no? En diciembre va a poner una sala de Botín en la judería. Y bueno, creo que va a exponer el tema del flamenco, ¿no? Ella está muy relacionado con la temática de flamenco, profesora durante muchos años, ya está pintando de forma más libre, y este cuadro pues lo ha traído aquí. Tenía mucho interés, este cuadro dice que lo tenía en el estudio, que no lo tenía terminado y lo ha terminado para esta exposición, primero por el tamaño y también porque de alguna forma se condensa aquí pues parte de lo que es la pintura de ella, ¿no? Sí, el movimiento, ese trazo que tiene
con el pincel, la iluminación, sí, son elementos muy característicos en las propias texturas. Está hecho con lienzo pegado sobre tabla. Entonces, pues, claro, es un lienzo que está pegado, lo veis aquí. Luego, pues bueno, pues todo este tipo que es un arte figurativo, pero sin duda para ellos son muy importantes las texturas, pero siempre, ¿no? Tiene una obra que está perfecta desde el punto de vista de la figuración, pero luego rompe de alguna forma con la pintura, pero la composición y lo que es la línea sigue totalmente, vamos a llamarle clásica, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, esta está totalmente diluida, ¿no? Ahí ya, aquí no se ve, esta parte está, pero los pies, pues ya está todo, podemos considerarlo casi estático, ¿no? Que se pierde la propia figura en el fondo. Sí, todo esto, ¿no? Y luego aquí el pincel pues prácticamente seco, ¿no? Tendría que estar seco hacia el ras. Y crea otra textura encima de la pintura ya seca y la locha seca prácticamente. Trabaja muy bien la luz con el color, el concepto de los tres toques de azul, el movimiento que le da la obra. Sí. Fíjate. Es una maestra de la pintura, es muy buena. También va a venir durante estas vacaciones aquí a explicar la obra. Hay que verla, sí. Es que además Julia Hidalgo es ella misma, los que la conozcan saben que ella misma es una persona, es que es una pintora, ella misma, en su obra la que habla, también ella misma, cuando la ves, ya sabes que es una artista de toda su manera de andar, de expresarse. A mí lo que más me gustó, yo he sido alumna suya y la aprecio, la quiero mucho y creo que ella me quiere mucho a mí. Que cuando habla, a pesar de llevar toda la vida pintando, porque ella empezó a pintar muy joven, hizo la carrera muy joven, el entusiasmo que tiene. Cuando habla es increíble. Es que se le iluminan los ojos y en la cara se le nota cómo vive y la pasión con la que vive la pintura. Desprende energía. Sí. Bueno, total, es que no sabéis, ella y yo éramos fuego en el taller, porque yo vivía la pasión, yo tengo la misma, creo que tengo la misma pasión, y cuando ella y yo nos juntamos en el taller, eso fue la bomba, si no, preguntarle si tenía pasión. Eso fue la bomba, porque yo vi por primera vez una persona de verdad que se entregaba por completo a lo que estaba haciendo. Y es que Julia cuando pinta, pinta así, es que Julia es que pinta así, con todo el cuerpo. Y a mí lo que me enseñó es que el brazo no está independiente del resto del cuerpo. Exacto. Es que forma todo uno. Entonces ella pone su música y empieza, y es como una danza. Es maravilloso verla trabajar y sobre todo cuando ella habla, es que es arte puro. Ella misma habla en todo. Yo, si tenéis oportunidad, los que seáis de por aquí, del pueblo, de venir vais a... Me está inyectando una curiosidad. Bueno, es que es verdad, yo que vivo la pintura con la misma pasión, porque creo que cuando eres pintora es como algo que no puede ser ajeno a ti. Yo no me quito el traje de pintora cuando entro en mi casa. Soy pintora todo el día y ella es pintora todo el tiempo. Y es una pintora magnífica. Y todo lo que dice merece la pena ser escuchado, porque sabe mucho. Una persona muy culta y, en fin, yo la admiro mucho, la verdad. Sí, además es para admirarla porque es una artista, ¿verdad? Que dice, sí, una artista. Simplemente su cara, si conocéis cómo es ella, que esto es muy racial y muy temperamental, tiene mucho temperamento, y cuando habla lo vais a ver. Pues eso se demuestra también, yo creo que está reflejado en su obra, como en lo que es ella, que eso es para mí fundamental. Es que, por ejemplo, esto no se puede hacer así porque sí. Tiene que ser el momento adecuado. Ella decía, cuando dice, quiero traer un cuadro que lo tengo en el estudio, que lo quiero terminar, pero que ahora mismo no es el momento. Y eso es fundamental en el arte, es decir, no creemos que podemos pintar cuanto queramos. No.
Estas cosas no se pueden hacer, tiene que ser ese momento que tú estás allí y dices, ahora, y hay que buscarlo, ¿no? Y eso en el arte es fundamental. Eso no es exactamente inspiración de una forma amplia, pero sí tienes que tener ese momento adecuado para hacer eso que quieres hacer, ¿no? Y esto ella lo hace, y en este cuadro, pues así me lo iba transmitiendo a mí, ¿no? Porque ella quería este cuadro. Dice, pero no lo termino, ahora mismo no puedo, pero no le da por tiempo, sino porque quiero hacerlo de esta forma y no. Por eso no creemos muchas veces que el artista, pues bueno, que pinta y pinta cuando le dé la gana y hace cuando le queda. No. Y a lo mejor lo único que le quedaba por hacer eran 2 toques. Sí. Pero eran los 2 toques que necesitaba el cuadro. Exacto. Porque muchas veces, a mí me ha pasado, que no encuentras la solución a un cuadro. Ella muchas veces en el taller decía, no sé qué le falta al cuadro, le falta algo, pero no sé qué. Y a veces son estas manchas que vosotros veis que decís que están tan bien puestas. Pues eso es como cuando te vistes y te pone un broche perfecto que equilibra todo el cuadro. Sí. Esas manchas equilibran todo el cuadro. Y sin esas manchas, esos toques, el cuadro se te cae. Y ella lo sabe porque cuando ya llevas pintando tantos años, sabes cuando un cuadro está terminado, que eso es muy difícil. Saber cuando un cuadro está terminado es lo peor para, no sé si para ti en el tema de tu obra, sí, es lo peor, porque cuando un cuadro está terminado realmente. Eso es lo que os quería preguntar a las personas que sois creadores. ¿Cuándo os quedáis contentos, cuando vais culminados? Porque siempre se queda como una pequeña, pongo comillas, frustración, en el sentido de que esa ambición, esas ganas de, pero muchas veces no llega uno a culminar porque es que no sabe, es difícil expresar una sensación en el lienzo, y lo hablo mucho con Pepe, digo, cuando tú terminas un cuadro, dices que no, terminó un cuadro, es que parece que siempre está inacabado, pero ya lo tengo que terminar. Pues mirar, yo que he sido alumna de Julia, y además lo llevo por bandera, que yo he sido alumna de Julia, Julia siempre me decía en clase, no a mí, lo decía para todos, decía que hay que hablar con el cuadro. El cuadro te tiene que hablar y te tiene que decir el momento en que está terminado. Y yo creo que es fundamental escuchar al cuadro. Cuando ya los cuadros están muy trabajados, hay que pintar poco y observar mucho. Y el cuadro te dice cuando está terminado. Y si te pasas, malo. Yo creo que es mejor quedarse un puntito atrás, un pasito atrás, que un pasito adelante. Porque los cuadros cuando están demasiado trabajados también pierden algo de esa frescura, que creo que es fundamental. Te los cargan por exceso de trabajo. Aquí se ha terminado ya. Es difícil saber cuándo un cuadro está terminado, pero yo creo que hay que mantener un diálogo constante con la obra. Y hay que mirarlo mucho y dejarla y observarla durante un tiempo. Lo que dice Julia, a veces necesitas un tiempo de reflexión, de ver, o simplemente de no verla. Y de pronto la miras y sabes dónde tienes que terminarla. Es una cosa muy extraña para los pintores, porque de pronto lo ves clarísimo, no sabes por qué, un día sabes clarísimo lo que le falta al cuadro. Cuando has estado tanto tiempo rompiéndote la cabeza y no sabías dónde estaba la solución. Y un día lo ves clarísimo. Pues el cuadro te ha hablado y ya está, pum, ya, lo he terminado. Y no se sabe por qué. Sí, en el momento que ya te transmite eso, tienes que decir. Y lo aceptas también, porque también es parte de la aceptación. Quizá con ese cuadro todo lo que quería expresar, todo lo que yo tenía dentro, ya está dicho. Y ahora a otro cuadro. Pienso yo, a lo mejor Julián dice lo contrario que yo. ¿Tú eres de un solo cuadro o llevas varios a la vez? Yo llevo varios, fundamentales. Que hay un cuadro que llega un momento que no puedes trabajar más. Por eso, es que no puedes. Porque el cuadro no te dice lo que tienes que ver, por dónde tienes que seguir. Entonces tienes que parar hasta que el cuadro te hable. Es que Julia, aunque pinta es una figura humana, no es una bailadora. Como podéis ver, los colores y todo no son los colores reales del traje. Todo sale de aquí. Entonces, cuando tú pintas desde aquí, es una pintura muy difícil. No es lo mismo pintar una figura real, que técnicamente te saldrá muy bien, te saldrá mejor, te saldrá peor, que pintar desde aquí. Porque hay veces que no sabes por dónde continuar. Es una pintura desde mi punto de vista mucho más difícil. Gracias. Sofía, empezamos por la tuya, y esa es tuya. Bueno, tuya, vamos tuya. a venir bien porque es un cambio radical y pues refresque un poquillo. Bueno, pues esto es arte abstracto.
tiene una lectura completamente diferente al que si es figurativo, porque no se trata de ver qué nos recuerda o qué nos dice, que sabemos, un conocimiento que tenemos adquirido. Esto se trata de otra cosa, se trata de mirar las formas, observarlas, el agrupamiento, el movimiento que tienen todas sus partes y mediante esa percepción valorar. Y ahí podemos hacerlo todo, porque nosotros sabemos cuando un coche es bonito, ¿no? ¿Por qué? Por su forma. Tiene un diseño. Bueno, pues es igual. O sea, podemos recurrir a nuestra intuición para saber qué nos gusta, qué o no nos gusta, o que se va guiada por una estética, una carga estética importante de cualquier obra, incluso los coches también son diseños. Y qué puedo decir, que esta es una agrupación de elementos, como veis, es una cosa directa, no va bocetada anteriormente con una idea preconcebida, sino que yo veo aquellos troncos de encina y digo, pues algo tengo que hacer con ellos, es que lo necesito, ¿no? Entonces esos troncos iban para el fuego, para quemarlos, entonces como que necesito rescatarlos, ¿no? Y ahora empiezo a observar y empiezo a plantearme cómo los agrupo directamente, ¿no? Bueno, pues requiere una fuerza al moverlo y un tacto, peso y hay un diálogo, empieza a haber diálogo, ¿no? Como veis, las formas son muy parecidas, pero son distintas. Los movimientos son pequeños, muchos movimientos, pero muy parecidos, muy desiguales a la vez. Y la parte, bueno, como veis, tiene la parte esta del tronco, que está respetado por completo, porque me encanta este contraste del corte de la motosierra, ¿no? Y las texturas que deja. Y bueno, técnicamente pues tiene su enjundia, porque estos bloques están con espigas muy gordas, pero además atornillados, abocardados para que no se vea, para que se pueda pegar uno con otro, o sea que esta no se va a mover. O sea, esa sensación de que va siendo un cuerpo, otra cosa por el mismo, y pegado. Y después, como veis, tiene unos hierros por aquí abajo, y aquí, este en concreto, pues son hierros encontrados igualmente. Yo es que tengo una larga trayectoria de hallazgos que son las que me llevan a una obra, simplemente y llanamente, y entonces ya me sumerjo y buceo en ello. Aquí yo quería que hubiese un espacio, de alguna manera, entre uno y otro, no todos pegados. Necesitaba ese espacio, necesitaba un poco de ángulo de inclinación. Entonces, pues nada, a poner mis tornillos, mi herraje que he encontrado, soldé aquí abajo, para que tuviera esa pequeña inclinación, o sea, empeñarse en algo pequeñito, porque lo necesitan la obra. Esta igualmente una plancha, va bien atornillada, de aquí a aquí. Y bueno, pues puedo decir que igual que hay artistas que han colocado traviesas verticales con mucha dignidad, que han servido para el hombre, pues es un acto así, ¿no? Es como rescatar algo que pertenece a la naturaleza. Ay, es que estoy nerviosa. Que pertenece a la naturaleza y que ha servido para el hombre, y ahora te voy a dar yo una segunda dimensión más, ¿cómo se dice? Dándote dignidad, ¿no? Dignidad. Y además va sobre esta peana
Y este eje, la peana es un hierro de labrar, un disco de labranza, hecho mecánicamente. Entonces el hombre, algo hecho por el hombre, sirve para levantar la pieza, ¿no? Todo tiene que cobrar sentido. Perdona, esas rayas que hay ahí se las ha hecho porque la naturaleza lo tenía, no se las ha hecho por adrede. Bueno, la madera sí, Las otras están esta, un poco ligadas. esta Esas. sí, esta es de la madera, pero Y cortada. las líneas estas, tú eso de la madera, no se las has hecho tú rayando, No. para que tenga Nada. otra Es un corte textura. distinto. No tiene Uno traversa y técnica. otro longitudinal. No tiene No, es técnica. la raya esta, Histórica. que está, esta está pulida y esta no, esta está rayada. Porque depende de los cortes. Tú Pero que no se un la- trozo de barro lo cortas así, con una guillotina, y tiene una textura diferente por completo que el resto. Entonces, claro, crea un juego que se observa y sirve para meditar, por ejemplo, ¿no? Sobre... El corte transversal Sí. y el corte longitudinal nos hemos entretenido y hemos visto que tiene más de 40 años ese árbol. Sí, por las anillas. ¿no? Sí. Hemos En tocado el la transversal Que sí. yo no he matado ¿Se puede árboles. ver? No, que es añejo, que es añejo. Estaba ahí ya. ¿La madera, qué tipo de madera es? Es de encina. De encina. Y una pregunta, ¿está pensado para estar a esta altura o más alto? Más alta mejor. ¿Verdad? ¿No? Porque lo que decíamos antes, ¿no? Sobre una peana. La necesidad de dignificar ese árbol, ¿no? Esa madera, que iba a un destino distinto, ¿no? Pero bueno, Pepe, hay muy de abigarramiento en la composición, que se abre. O sea, todo cuadro en las composiciones hay una lectura visual que te fuerza la propia pintura. Entonces yo donde voy, el punto de vista rápido al abigarramiento, y de ahí mi ojo, o sea que compositivamente a mí me agrada mucho porque, claro, me hace un recorrido visual que lo recorrido y en contraste del blanco. Colores, que lo marcan todo para que veamos la importancia de la línea, la propia línea, mismo que desde tal Mariló marcaba el trillo, la seda, aquí la línea, si tenemos un fondo y la terminación sobre el hilo que hace esas diferentes visiones y formas. Más cálido, casi. Sí, tenemos colores fríos y este sobre papel, y eso sobre lienzo. Pues entramos, si queréis, por aquí, poner lo relacionado con imprenta, el arte gráfica, porque queremos hacer incluso talleres, ¿no? Por eso, por ejemplo, tenemos aquí un grabado, ¿no? Que no deja de ser de arte gráfica, ¿no? Entonces, este grabado en concreto es de una bailense, de Macarena Pozo, y bueno, pues, ya sabéis, creo que las técnicas del grabado, que son diferentes planchas, ¿no? Está relacionado con los diferentes colores que queramos poner. Ahí tenemos una plancha, ahí, esa plancha de ahí, esa cola, esa dorada. Ponlo todo en otro. Bueno, pues, para que veamos la parte que nos interesa mucho, la parte didáctica, ¿no? Bueno, el objetivo es este grabado, esta imagen, y estas son las diferentes planchas, que son los diferentes colores. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que va a tener tantas tiradas como colores lleva la imagen, ¿no? Los años 60, sí, la típica familia de los años 60, que van muy bien vestidos, como lo vemos aquí exactamente, en Baena, es domingo, es festivo y van súper vestidos. No, aquí lo vemos, ¿no?
Y vemos pues la figura del padre, de la madre y del niño. Las posiciones están claras, qué es lo que representa. La figura central del padre, que es el que manda. La madre está ahí y tal, y el niño, estamos, años 60, años 60. Años 60. Ahora variaría ya. Y luego, fijaros, la composición son 2 líneas oblicuas. Sí, porque a la hora de hacer un cuadro, pues siempre ese tema es importante. Esto serían, mucha gente dice que en tren, pero vamos, son las casas de la vida. En una planta, eran todas iguales, eso es. Y en la parte izquierda también es oblicuo, que da la luz, ¿no? Y luego el fondo pues son colores pues más claros, que contrastan con prácticamente una sola tonalidad, que es el verde, ¿no? Y luego le da con estos collages, todo esto de aquí, estas cosas, pues intenta darle una sensibilidad distinta, una parte de ternura, que nos parezca, porque claro, estos rostros, lo que nos quiere decir la autora es que pueden ser cualquier familia, así que no tienen una identidad de personas concretas, ¿no? O sea, bueno, como Floreísta, acrilistas, y pinto de todas las técnicas a lápiz, pero cuando me dijeron si quería participar en la exposición y el formato, yo trabajo más bien en formatos grandes, entonces me dijeron que no podía ser muy grande. Y entonces pensé en este cuadro porque esta acuarela fue seleccionada en una de las exposiciones más importantes que hay de acuarelistas de España, que fue en Gaudete. Entonces me pareció interesante traerla para que ustedes también la conocieran. Aunque solamente aquí hay acuarela, porque en Gaudete en ese momento solamente era acuarela, no nos permitía otro tipo de material, yo introduje un poquito de collage. No sé si lo veis, se ve, yo creo que se aprecia, pero me limité a poner solamente papel de acuarela. Pensé yo que no me lo iban a echar para atrás siendo papel de acuarela, y un poquito de lápiz de acuarela. Normalmente yo trabajo con mucho pigmento, con mucho papel, con todo el material que tengo a mi disposición, si me lo permiten. En este caso no me lo permitía. Entonces os he traído, antes de seguir continuando con la obra, os he traído una libreta para que veáis, si queréis os la voy pasando, para que veáis un poco mi manera de trabajar, que yo hago muchos apuntes, y utilizo, como veis, telas, papel, todo lo que... Y esto me sirve muchas veces de pretexto para hacer cuadros. Y es más, se asemeja un poquito más a lo mejor a mi manera de sentir y de pensar. A pesar de que yo soy acuarelista, miembro de la agrupación de los acuarelistas de Andalucía, y pinto totalmente purista, como dicen los del flamenco. Es que luego también hay una pelea entre los acuarelistas, entre lo que es acuarela y no, como lo mismo que el flamenco. En el momento que metes otra técnica ya no es acuarela. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. A mí me gusta muchísimo, si me lo permiten, mezclar, porque me parece que enriquece, no empobrece. Pero bueno, ya cada uno... Entonces, os muestro un poquito para que veáis cómo voy mezclando. Y esto, ya veis, utilizo todo lo que tengo a mi disposición. Cuando voy por la calle, encuentro cualquier papel, cualquier cosa, yo soy la que se agacha. Si veis a alguien agachándose, que sepáis que soy yo. Yo lo recojo todo. Lo recojo todo. Porque creo que en algún momento me puede servir. Me parece todo muy interesante. Les voy a enseñar así rápido. Tela de rejilla, tela de... Fui a un tapicero, le pedí el resto de tapicería para mi collage, en fin. Me sirve todo. Les voy a enseñar un poquito más y ya no os canso. Vemos un contenedor de obra de un piso antiguo. Yo me meto dentro, Es que de verdad que desechamos muchas cosas. En general la sociedad actual desecha muchas cosas. Entonces yo creo que muchas de esas cosas nos pueden ser, es lo que decía Sofía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Vemos un piso antiguo remodelándolo y ves el contenedor de obra y dices, esto es una maravilla. Ya te entra ganas de verlo. Ya no, ir pasando si queréis. Explícanos la técnica de la acuarela. La técnica de la acuarela. Yo os voy a explicar cómo se pinta y cómo pinto yo en acuarela.
porque en acuarela se puede pintar en seco y en húmedo. Yo sobre todo pinto en húmedo. No sé si veis, todas estas aguadas es la primera mancha, lo que es la cama. Lo primero que se hace cuando te planteas una acuarela, bueno, empezar porque yo pinto siempre de un objeto del natural. Yo nunca parto, yo no me invento las cosas. Yo pongo un bodegón o pongo un objeto que voy a pintar. Si estoy en la calle, pinto del natural. Y si estoy en mi taller, pongo el bodegón de frutas. Pero eso sí, llega un momento en que el bodegón ya es una excusa, ya no me sirve. Ya lo que me sirve es el cuadro. Entonces yo hago lo primero, es pongo mi caballete siempre en vertical para que creen estas corrientes, que para mí es fundamental porque me gusta trabajar con mucha agua y que me da mucha libertad. Y como mi naturaleza es también muy impulsiva, como se ve, mi naturaleza es como se ve en mi cuadro. Pues trabajo con mucha agua y mucho pigmento, porque la acuarela, si trabajáis con poco pigmento, cuando se seca, no tenéis cuadro. ¿Dónde está mi cuadro? Porque al secar, el proceso es que al perder el agua, se va disolviendo un poquito. Entonces tenéis que tener la cama, es la primera mancha y tenéis ahí que ser valientes. Ahí es donde de verdad tenéis que exponeros de verdad. Todo lo que se hace a partir de la cama es meter como en cintura los elementos que tenemos. Es como rebajándolos. Entonces pierde un poquito a partir de la cama. Entonces tenemos que ser por eso hay que ser tan valientes al principio y no tener miedo. Entonces, la dificultad de mi cuadro, aunque os pueda parecer sencillo, la dificultad de mi cuadro es que yo no pinto las cosas tal y como las veo, sino que yo voy pintando y me van saliendo cosas. Entonces, me paro mucho y observo mucho porque algunas de estas manchas que me salen me sirven de pretexto, pues a lo mejor esta fruta simplemente con la parte negativa, uso el positivo y el negativo. Con el negativo he rescatado esta fruta, porque esta es la mancha inicial. Estas son las manchas iniciales, todo esto. Las demás son posteriores. Porque después empiezo a trabajar con una segunda mancha y empiezo a sacar los elementos que a mí me interesan. Es decir, voy como recortando en positivo y en negativo. Voy sacando elementos, así, voy construyendo. Y una vez que tengo esa segunda mancha, ya empiezo otra vez a construir más o menos, a darle más fuerza, más intensidad a algunas de estas frutas. Porque a mí lo que me interesa es el juego de la primera mancha. ¿Veis? Sois capaces de diferenciar la primera mancha. Esta, por ejemplo, es una primera mancha. Eso no lo he tocado. Si yo desde el principio, es la cama. Entonces, si yo desde el principio no soy consciente y no analizo lo que tengo, me la cargo. Y hay una cosa muy importante en la acuarela. La primera mancha no se rescata. Una vez que la pierdes, es imposible. Por mucho que la quieras lavar, lo que haces es quitar pigmento. Pero no rescatas, y es que la primera mancha es la más fresca que se puede hacer en un cuadro. Igual en esta técnica que en cualquier otra. Las primeras manchas son únicas. Tienen una belleza y una transparencia únicas. Entonces hay que ser listo y saber verlo. Cuanto más sepas ver en tu trabajo, sobre todo a este nivel, porque yo es que no copio la realidad tal cual, a mí no me interesa copiar la realidad ya está ahí. Si quiero le hago una foto magnífica y la tengo, pero a mí lo que me interesa es a ver qué me dice esa naturaleza y qué soy capaz yo de transmitir para que vosotros digáis, oye, pues mira, yo veo eso, y cada vez, cuantas más veces veáis el cuadro, le vais a ver más cosas, y a mí eso es lo que me parece más bonito. Que mi cuadro lo podéis ver un montón de veces y siempre le vais a ver cosas nuevas, porque no está copiado tal cual. Luego también he usado un poquito de collage. Por ejemplo, esta fruta, no sé si sois capaces de verla, esta fruta es un recorte, porque a mí el juego ese, por mucho que me exigían en este concurso que fuera acuarelista purista, hay algo en mi naturaleza que me impulsa a meter al juego este, que me parece muy divertido y muy fresco, es de ir componiendo. Ir componiendo no es fácil, a mí me lleva mucho tiempo. Me resultaría, creo que más fácil copiar un cuadro tal cual, un bodegón tal cual, a hacerlo así. Porque este cuadro, por ejemplo, a mí me exige muchas horas de reflexión, mirándolo y pensando a ver qué manchas me son útiles. Muchas veces es simplemente dando un botoncito, aquí se ve una fruta, y ahí no hay nada, en realidad. Si os observáis, aquí no hay nada, pero sí parece una fruta. Le he dado un poquito aquí y ya es una fruta.
Entonces ese es el juego que yo propongo con mi técnica. Aquí he metido, por ejemplo, me gustan mucho también las libretas, como veis, aprovecho todo, las libretas cuando las rompéis y eso que sale de los circulitos, a mí eso lo guardo todo. Yo me lo voy cogiendo del suelo, si los niños lo tiran, lo guardo todo, porque luego compone muy bien. De hecho, me gusta mucho, en este cuadro no lo hice porque tenía que tener unas medidas y tal, pero me gusta muchísimo romper con la linealidad del cuadro y sacar los papeles por fuera, tirar, porque es una manera de abrir el cuadro. Cuando pienso en el cuadro, para mí es muy importante la composición, es fundamental. Es fundamental una composición que en este caso es central, pero que yo quiero que se abra hacia, es decir, que aquí esté muy trabajado y que hacia afuera esté muy poco trabajado. Y todo eso es cuestión de pensar. Por eso os digo que cuando la acuarela es muy atractiva. Es una técnica que enseguida tenéis resultados, porque el pigmento se abre con el agua y simplemente con que los mováis un poco ya conseguís unos resultados maravillosos. Entonces, si trabajáis con la acuarela, pararos a partir de la cama, cuando hagáis la cama, y ver qué es lo que os sale, los resultados. No seáis impulsivos, sino que reflexionéis y se pueden conseguir cuadros magníficos. Yo te quería decir una pregunta. Ya que habló de la cama, has dicho una cosa que es necesaria, que es ser valiente. Sí. Yo creo que, por ejemplo, tú ahí has puesto mucha motivación, has sido valiente, pero tú antes de hacer la cama, yo creo que los acuarelistas lo que tienen que tener claro es un esquema básico de lo que antes de empezar a mojar. Sí. Quiero decir, tú tienes que tener una idea clara. Yo por ejemplo, pongo el caballete y el papel y el dibujo. Lo primero, claro, lo dibujo. Y luego tengo muy claro dónde no quiero que entre el agua, por ejemplo. Hay zonas que a veces tú quieres reservar. En este caso yo no he reservado, aquí hay un poquito, pero no. Está casi todo está manchado. De este color, este es el color de la cama. Pero cuando tú no quieres, simplemente lo que haces es abrirle camino al agua, le abres camino así. Haces así, dejas lo que no quieres que se moje y le abres camino. Todo lo que esté sin mojar, el papel, todo lo que esté sin mojar, no se moja en acuarela. El agua busca su camino, pero no entra ahí, a no ser que una gota se te caiga, tienes que tener cuidado de seguir abriéndole camino al agua para que caiga. Tú eres el que diriges el agua. Yo, por ejemplo, este cuadro, antes de empezarlo, como me gusta la técnica en húmedo, lo mojé todo entero, el papel, le eché bastante agua. Lo observo que no quede nada sin mojar, porque entonces el agua ahí no penetra, ¿no? Pero si no quiero que penetre, lo que os digo, simplemente reserváis. Yo no utilizo reservas. Hay gente que usa reservas, yo no, porque se quedan muy duras. Yo prefiero un error a una reserva que se quede duro. Un error pues lo intentas resolver de alguna manera, porque también tienes que tener herramientas para cuando te equivocas reconducir tu obra, porque eso es fundamental, porque a veces, sobre todo cuando trabajamos con agua, no siempre nos sale lo que pretendemos, que es difícil, pero también tú tienes que tener herramientas para reconducir tu obra y saber llevarla a tu terreno. Y por ejemplo aquí, como veis, a mí me gustan muchísimo algunos toques en seco, porque la pintura en húmedo, que me gusta tanto, es fundamental luego darle algunos toques en seco, porque esos toques son los que le dan, de verdad, asientan la obra. Una obra que está solamente en una mancha, las manchas son muy atractivas, pero te pueden llevar un poco a un terreno de nada, o de nadie. Y cuando pintan seco es más intenso, es que le das como peso a la obra. Sí. Yo creo que la combinación perfecta en acuarela es de seco y húmedo. A mí es lo que me gusta. Ya aquí hay muchas manchas en seco, todas estas manchas en seco. Luego esto es en seco todo. Es que si no la obra se queda un poquito en el aire, desde mi punto de vista. Como estamos con acuarela, aquí en la derecha, esta es una obra de una bainense que se llama Salomé Jiménez. ¿Es acuarela también? Sí, pero ahí está mucho más controlada. Pues eso es lo que quiero que explique. Que no tiene nada que ver. Que yo, mi acuarela es que la ponéis así, chorrea. Sí, de hecho, si no queréis, a mí cuando no me interesa que chorre la obra, lo que hago es que la pongo en horizontal. Los caballetes portátiles sabéis que se basculan. Claro. Me interesa que chorre, la dejo así, que no. Esta es una obra totalmente diferente. Está bien que estén así al lado. Por eso. No tiene nada que ver. Aquí quizá. Aquí ha dejado que la mancha, sí es verdad, una menos controlada. ¿Veis? Aquí está menos controlada y tal. Pero dentro de un control. Sí. Es decir, que no se sale de la línea. Entonces no tiene nada que ver con la mía. Luego es muy bonita la técnica. Está también, por ejemplo, una cosa que yo nunca hago,
rotulo, es muy difícil que yo rotule. Yo siempre intento que el fondo saque la forma. Y le doy clase a niños y siempre los niños hacen la manzana así, un círculo. Y yo siempre les digo que con el fondo hagan la manzana, simplemente pintando la parte trasera, el fondo. Entonces fondo y forma forman una unidad. Cuando tú el fondo lo trabajas por un lado y la forma por otro, es que no están integrados. Y lo importante es la pintura, da igual qué tipo de pintura sea, es que el fondo y forma estén unidos. Una clase así que no hacía falta. Cuando quieras. Yeah, Llamáis para acá, yo me vengo para acá. Además me encanta dar clases, no sé si se nota. Me gusta porque me encanta estar disfrutando. Entonces, esta es una pintura muchísimo más controlada. ¿Por qué? Simplemente porque la línea ya te limita. La línea de la línea ya no te puede salir. Simplemente aquí, por ejemplo, como la acuarela en el